chicos? ¿Qué tal de frío? ¿O soy yo la única congelada? Buenas tardes, licenciado. Pues aquí con lluvia. ¿Está lloviendo mucho ahí, no? Poco, pero sí, es permanente el agua. Cabal. Nos va a dejar ver el partido. ¿Quién juega hoy, José? No tengo idea. José dice si los voy a dejar ver el partido, pero no sé quién va a jugar. Que fuera el Real todavía. Argentina, Canadá. No, esos no. Argentina y Canadá. Bueno, somos 53. ¿Estarán todos los del grupo 6 y grupo 2? Yo soy parte del grupo 6, licenciada. No sé si los demás compañeros ya están. Vamos a ver. Yandy, ¿andas por aquí? Ah, sí, ya te vi. Yandy, haz sorteo para ver quién pasa primero, el 2 o el 6. Buenas tardes, licenciada, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, ok. El primero que salió ayer fue el 2. El 2. Ajá. Bueno. Otra vez, Linda. El 2, vamos a tomar lista, a ver si están todos. La modalidad va a ser la siguiente. Solo los del grupo 2 van a tener su cámara encendida. Pero solo va a ir compartiendo quien vaya pasando a exponer, ¿verdad? No sé si se dividieron o si solo uno va a tocar todo el tema. Pero si no, pues solo uno comparte pantalla, si no se van turnando para compartir. Los demás con nuestra camarita apagada y solo escuchando la presentación. Vamos a ver, César Josué Pérez. No está. Julia Yesenia. Julia Yesenia. El grupo 2 no está completo. Algunos aún se están conectando, Lica. Vamos a ver. Daniel Estuardo. No. Diego Edgar. Celia Libertad. Buenas noches, Ligda. Buenas tardes, Ligda. Aquí estoy. Diego, ya te vi. Sí, Celia Libertad. Presente, licenciada. Dina Yadira. No está. Brenda Lisette. Byron Eduardo Juárez. Presente, licenciada. Álvaro Vinicio Toledo. Presente. Jacqueline Paola Alvarado Monterroso. Buenas tardes, presente. Flavio Ismael. Buenas tardes, licenciada, presente. Jennifer Alejandra. No está. Irene Sofía Méndez. Presente, licenciada. Lisbeth Marina Tejax. Buenas noches, licenciada. Enrique Estuardo Herrera. Presente, licenciada. Licenciada, disculpe, como usted dijo que había que encender la cámara, fíjese que yo todavía estoy en mi trabajo y por donde estoy hay bastante bulla ahorita. ¿Será que puedo? Me aislé, pero no hay luz aquí. ¿Será que usted me permite estar la cámara apagada? Está bien. Gracias, licenciada. Solo porque oigo la bulla. Jeffrey Armando. Presente, licenciada. César Giovanni Villatoro. No está. José Eduardo Ishkaya. Presente, Lic. Liliana Azucena Galvez. No está. Sonia Nelis del Carmen Barrera. Presente, licenciada. A ver, no tenemos a César, Julia Yesenia, Daniel Estuardo, Dina Yadira, Brenda Lisset. Licenciada, buena tarde, le habla Yesenia Mendoza, Julia Yesenia. Julia Yesenia, ahí está. Y César Giovanni tampoco está. Entonces, por si entran, porque ya están en su horario, ¿verdad? Que avisen. Si no, les dejo que no estaban. Y bye, puntos. Bueno, entonces, ¿quién va a empezar a exponer? ¿Quién va a ser la primera?
Yo voy a empezar, pero como coordinamos con nuestros compañeros y sí somos 3 los que van a pasar a exponer. Ah, bueno. Entonces ahí les dejo el tiempo a mis compañeros quienes ya les toca en su momento. Ah, bueno, son Eh, 3. Tú eres el primero entonces. Sí, Ligda. Va, dale pues. Buenas tardes nuevamente, Ligda, y nuevas tardes a todos los compañeros. Y somos el número 2 y como nosotros, la ley que nos tocó, que como grupos elegimos, es la ley contra el femicidio y otras violencias contra la mujer. Y como tema o hipótesis que tuvimos fue análisis jurídico de la estigmatización de los hombres que genera la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En la aplicación de esta ley, ¿será que señala o será que hace una discriminación a los hombres? ¿Comete alguna desigualdad en la aplicación? ¿Será que tiene justicia o injusticia? Ese es nuestros problemas que nosotros tuvimos. Pero también como planteamiento de problemas, mediante unas preguntas planteamos los siguientes problemas. ¿Existen desventajas? Como primera pregunta, ¿existen desventajas en la aplicación de la justicia para los hombres? Segunda pregunta, ¿se genera estereotipos de género en los hombres por sufrir de algún tipo de violencia? Tercera pregunta, ¿existe desigualdad para los hombres con la creación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer? Y cuarta pregunta, ¿existen denuncias por parte de los hombres en contra de las mujeres? ¿Existe denuncia por parte de los hombres en contra de las mujeres por algún tipo de violencia? La investigación se orientará hacia el estudio de las desventajas que genera para los hombres la creación de la ley contra el femicidio y otras violencias contra la mujer. Asimismo, los vicios y defectos que proporciona prejuicios y estereotipos de género en contra de los hombres. Especificación del problema. Que no todos los hombres forman parte de la campaña contra la violencia de género en Guatemala que interpretan las causas de este tipo de violencia, el papel que desempeña la masculinidad en su perpetuación, así como cuál es la mejor manera de comunicar estas ideas a otros hombres. Las investigaciones a hombres involucrados en activismo de equidad de género en Guatemala y en la observación de talleres enfocados a proponer la igualdad de género dirigido a estudiantes de escuela primaria y estudiantes universitarios. El estudio demostró que la interpretación de la violencia de género de los activistas eran muchas veces complejas y matizada, y que reconocían no solo como la violencia que está relacionada con la inequidad entre hombres y mujeres, sino también cómo se ve perpetuada por desigualdad entre hombres, las cuales crea una cultura masculina de silencio en la sociedad, por lo que no hay campañas numerosas como en el género contrario. Delimitación del problema. Como grupo tuvimos la delimitación del problema. La investigación se realizará en el departamento de Guatemala desde el año 2018 hasta el año presente, que es el 2024. Y como operaciones del problema tuvimos que la resolución de las condiciones de la igualdad con hombres y mujeres que gozan de todos los derechos y libertades es el respeto a la autonomía, acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los ejes o categorías objetos de estudio de esta investigación son la violencia como fenómeno sociocultural, en el cual existe un desbalance que resulta en observaciones desiguales que pueden caer en ignorar los derechos individuales de los hombres. Es fundamental diseñar estrategias y acciones concretas que pueden implementar en varios niveles, así como legislativo, institucional, comunitario y educativo. Y es aquí donde empieza nuestro marco teórico. Como marco teórico tuvimos que en Guatemala no hay ninguna ley específicamente para el hombre, únicamente lo respalda nuestra Constitución Política de la República de Guatemala.
donde nos establece de la protección de la vida humana. Desde la concepción se protege su integridad y seguridad. La violencia masculina no es común que sea presentada en los noticieros y periódicos de nuestro país, por lo que se desconoce qué hacer en este tipo de casos, ya que en la mayoría de relaciones patológicas donde el niño, joven, hombre, han crecido con un padre pasivo y una madre violenta, al contrario, podríamos decir, y se emite violencia física o psicológica y por el desconocimiento no hay denuncia, según médicos forenses. Argumenta que la vergüenza de llevar un proceso penal y la falta de instituciones que las apoye en las principales causas de los decesos de las denuncias. El Ministerio Público contabilizó desde el año 2016 al 2018 un total de 2.000 denuncias en las que un hombre figuró como víctima. Durante estos años han disminuido las denuncias. El caso que resultó en estos años fue el de un presentador de televisión que acudió a denunciar a su pareja por violencia psicológica en el juzgado de violencia intrafamiliar. La violencia masculina se ha cometido en todas las clases sociales y de todas las edades. Cuando estos casos de agresiones ocurren, los hombres son remitidos a los distintos bufetes populares del país, pues la defensa penal no les presta ese servicio. Perpetuación de la violencia. La idea de que los hombres son violentos por naturaleza pueden justificar la violencia contra la mujer y los niños. También pueden crear un clima en el que la violencia se ve como una norma aceptable. En estos escenarios se argumenta que los hombres pueden sentirse indefensos ante la ley, ya que la Constitución protege a ambos géneros, pero existe una legislación específicamente que defiende a las mujeres. Esto puede percibir como una desigualdad en los derechos, creando un desafío en el equilibrio entre la protección contra la violencia y género y la garantía de justicia equitativa para todas las partes involucradas. Estas acciones pueden ayudar a garantizar que la ley de femicidio y aplique de manera que protege los derechos de las mujeres y de los hombres y que sean efectiva a la aplicación de la ley sin crear desigualdad e injusticia. En la naturaleza jurídica de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la naturaleza de la ley contra el femicidio y otras violencias contra la mujer es de carácter público. Esto presupone que es dirigida para toda la población en general en un país jurídicamente organizado por leyes con fundamentos y principios de las garantías universales de igualdad, como lo es en todos los estados del mundo. Pero en Guatemala la referida ley va dirigida como tutelar a la población en general del género femenino, como ley sancionadora únicamente del género masculino, dejando ver que este presupuesto la distinción entre género, ya que en Guatemala esta es la primera ley que beneficia especialmente al género femenino, el cual se encontraba en una situación de desventajas jurídicas. La ley contra el femicidio y otras formas violencias de la mujer, en el artículo, en el artículo 1 establece que tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley. Además, considera al Estado de Guatemala como un gran violador de los derechos humanos, ya que el Estado como principal expresión de la soberanía de un país no ha podido llevar a cabo uno de los fines principales de esta protección y garantizar la vida, la igualdad de los seres humanos que habitan en el territorio del Estado. Violencia es violencia, sin importar el tipo de género. Los hombres también pueden y necesitan auxilio. Actualmente hay una propuesta de iniciativa del ley. Es un caso muy reciente de lo que todos supimos de un famoso personaje que podríamos decir que es el Farruko Pop. Entonces hay una iniciativa en donde se le podría llamar Sebastián Pop, ya que para que las mujeres de 18 años tienen la alerta Isabel,
Claudina. El fin es de promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizando una vida libre de violencia, según lo estipula en la ley de femicidio. Pero al momento de crear se perdió la constitucionalidad, ya que solo se basa en la mujer. Y ahora como antecedentes, eh, en Guatemala se aprobó el decreto 22-2018 el 10 de abril de 2018 y fue publicado en el Diario Oficial el 2 de mayo del mismo año. Esta ley se consideraba como un gran logro, ya que proveía a las mujeres recursos legales para su defensa. Proveía. En Latinoamérica, Guatemala, pionera, siendo el tercer país latinoamericano en introducir el delito de femicidio bajo el decreto 22-2018, que contempla también las otras formas de violencia contra la mujer. Además, este no solo crea el delito, sino también la justicia especializada en género. Es una ley moderna, con un enfoque de géneros y victimológicos. 2 años más tarde se inició su implementación creando juzgados y tribunales con competencia para abordar este delito. Sin embargo, esta ley presenta algunas controversias y se vuelven muchas veces insuficientes ante la realidad en la que vivimos, ya que no solo los hombres son los causantes de la agresión o solo las mujeres son las víctimas. En Guatemala, en los últimos 7 años, del total de muertes violentas, un 15% corresponde a mujeres. En el año 2021, de los delitos que causaron las muertes violentas de mujeres, la mitad fueron homicidios, seguidos por asesinatos, un 27%. Una cuarta fueron femicidios. En el año 2020, durante la pandemia, hubo una reducción de la delincuencia en general, pero lamentablemente por primera vez hubo más femicidio, un 25%, que asesinatos en un 21%. Se reitera que el círculo de la violencia no tiene género. En base de datos de la Oficina de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil, en periodos de géneros a noviembre de 2021 recibieron 4,000 denuncias de hombres que han sufrido violencias intrafamiliares. En el año 2022, 2,562 hombres fueron víctimas de la violencia, mientras que se registraron 437 homicidios de mujeres. Hay una gran diferencia. Entonces, el incremento de ambos es parecido. Un 6,2% y un 5,8% respectivamente. Pase a esto, el alza en un número total. El año pasado se cometieron menos asesinatos de personas de ambos sexos que en el año 2019, cuando se reportaron más de 3,000 homicidios masculinos y más de 500 femicidios. Desde el año 2014, el proyecto regional PNUD Infosegura, alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, implementa en Centroamérica y República Dominicana el primer proyecto encaminado a fortalecer las capacidades de los estados para la formulación el modelo innovadora supone un asalto cualitativo en la forma de abordar la inseguridad y generar información para la política de seguridad ciudadana desde abordaje de esto. Y ahora como parte doctrinaria o teoría o teorías, derechos constitucionales primero, como derecho comparado. El derecho constitucional, todos sabemos de que son derechos que por las partes tiene derechos humanos y la otra parte la organización del Estado y el funcionamiento del Estado, como todos sabemos eso. Y entonces más nos enfocamos en las defensas del orden Diego, constitucional. perdón que te interrumpa, solo les quedan 10 minutos, entonces vamos concretando. Licenciada, buenas noches. Voy a continuar yo. Gracias, Diego. En lo que son las doctrinas y teorías, nosotros tenemos como doctrinas y teorías el derecho constitucional, ya que nos atañe porque
esta ley ha tenido ciertos problemas constitucionalmente. También tenemos la defensa del orden constitucional, porque tenemos un control de los procedimientos judiciales que permiten revisar la conformidad de las leyes y actos de gobiernos con la Constitución. Ha sufrido de inconstitucionalidades porque la ley ha sido denominada inconstitucional debido al artículo 4 de la Constitución, que dice que todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley. También tenemos la teoría de género, que es la que explora cómo las diferencias entre hombres y mujeres son construidas social y culturalmente. Tenemos la teoría de la masculinidad, que fue propuesta por R.W. Connell. Esta teoría examina las múltiples formas de masculinidad y cómo las expectativas sociales sobre ser hombre influyen en el comportamiento y la identidad. También tenemos la teoría de la interseccionalidad, desarrollada por Kimberly Crenshaw. Estudia cómo diferentes identidades sociales de género, raza, sexualidad, clase se cruzan y crean experiencias únicas de opresión o privilegio. La teoría del conflicto social, que está basada en las ideas de Karl Marx, que examina cómo los conflictos y tensiones entre diferentes grupos sociales son una fuerza impulsora del cambio social. En el contexto de la violencia de género, esta teoría puede ayudar a analizar cómo las dinámicas de poder y control afectan a todas las víctimas de violencia. También utilizamos la teoría del aprendizaje social, que sostiene que el comportamiento es aprendido a través de la observación y la imitación. Esto nos dice que la violencia puede ser aprendida y perpetuada desde el hogar, porque es donde empezamos a aprender, ¿verdad? Socialmente. También tenemos la teoría de la respuesta institucional, que analiza cómo las instituciones responden a los problemas sociales y cómo sus respuestas afectan a los individuos. En el caso de la violencia de género, esta teoría puede ayudar a entender cómo las respuestas institucionales muchas veces están sesgadas, hacia la victimización femenina y qué cambios se pueden incluir para los hombres como víctimas legítimas. También la teoría del ciclo de la violencia, que describe el ciclo de violencia en relaciones abusivas, incluyendo las fases de acumulación, de incidente violento, reconciliación y calma. Esto nos ejemplifica cuando hay un hombre que lastima a una mujer, la mujer lo perdona, la vuelve a lastimar y lo vuelve a perdonar. Sin embargo, no se da solo de hombre a mujer, sino que también se da de mujer a hombre. Los criterios de aplicación de la ley y otras formas de violencia contra la mujer, los estereotipos de género y estigmatización, que son creencias y expectativas socialmente construidas sobre los roles, actividades, comportamientos, considera apropiados para hombres y mujeres y fomentan ideas preconcebidas sobre lo que cada género debe o no debe de hacer. Y la estigmatización es una desacreditación a una persona o grupo debido a ciertas características o comportamientos que se consideran desviados o inaceptables según las normas sociales. La estigmatización puede manifestarse en actitudes y prácticas que marginalizan y discriminan a individuos. Las desventajas en la aplicación de la justicia para los hombres. Las posibles desventajas que tenemos son la presunción de culpa. En casos de violencia de género, los hombres pueden sentir que son presumidos culpables sin una investigación exhaustiva. La subestimación de la violencia contra los hombres. La violencia contra los hombres, especialmente perpetrada por mujeres, puede ser subestimada o no ser tomada en serio. Y resulta una falta de apoyo y recursos para las víctimas masculinas. La estigmatización del hombre, porque los hombres que son víctimas de violencia de género pueden enfrentar una estigmatización social.
Entonces, esto los disuade de denunciar los abusos o de buscar ayuda. El bajo reconocimiento de violencia en relaciones. Los hombres en relaciones del mismo sexo pueden encontrar menos recursos y reconocimiento en casos de violencia doméstica. El sesgo en custodia y derecho familiar, que también existe y de una manera bien amplia, en disputas de custodia y derecho familiar, casi siempre todo es a favor de la madre. Esto nos da una vulneración al principio constitucional de igualdad por la creación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. La violencia de género afecta desproporcionalmente a las mujeres. Sin embargo, algunas críticas argumentan que la existencia de esta ley vulnera el principio constitucional de igualdad, al establecer protecciones diferenciadas basadas en el género. El tratamiento diferenciado, la ley está diseñada específicamente para proteger a las mujeres, y esto es visto como un tratamiento desigual. La percepción de desventaja para los hombres. Algunos sostienen que la ley puede generar una percepción de desventaja para los hombres en caso de violencia doméstica y de género, dificultando que se tomen en serio las denuncias de violencia contra ellos. Y la equidad en protección legal. Es esencial que las leyes sean inclusivas y proporcionen protección y justicia a todas las víctimas de violencia, independientemente de su género. La existencia de una ley específica para las mujeres podría interpretarse como una falta de equidad. La desigualdad de género, que se refiere a la disparidad en el trato, oportunidades y derechos entre hombres y mujeres por la ley, que fue creada para abordar precisamente esta igualdad, ya que históricamente las mujeres han enfrentado niveles desproporcionados altos de violencia y discriminación. La creación de la ley puede justificarse en la necesidad de corregir desigualdades históricas y proporcionar un marco legal que aborde específicamente la violencia de género contra las mujeres. La complementariedad legal es para equilibrar la protección legal y evitar la vulneración del principio de igualdad. Es crucial que existan leyes y recursos adecuados para proteger a todas las víctimas de violencia, incluyendo a los hombres. Una sensibilización y educación, que es vital promover la sensibilización y educación sobre la violencia de género en todas sus formas, reconociendo que afecta a personas de todos los géneros. Esto contribuiría a una comprensión más inclusiva y equitativa del problema y a la implementación de las soluciones más justas. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer es una legislación creada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, especialmente la violencia ejercida contra las mujeres. Sus objetivos principales: la protección y atención a las víctimas, garantizar la protección y asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia, incluyendo apoyo psicológico, legal y social. La sanción a los perpetradores es tipificar y sancionar adecuadamente los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. La erradicación de la violencia de géneros para implementar políticas públicas y acciones que contribuyan a la erradicación de la violencia de género en la sociedad guatemalteca. Nuestros términos claves son el femicidio, que es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad sobre la víctima. Este término reconoce la especificidad de la violencia extrema contra las mujeres y su base de género. Y la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, tanto en el ámbito público como el privado. Nuestra base legal o sustento jurídico del tema son la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece en su artículo 1 protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. El artículo 4, libertad e igualdad.
En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servir. Perdón, Álvaro, nos pasamos a la conclusión de una vez, si demostraron o no su hipótesis y cuál fue su conclusión, porque ya estamos sobre el tiempo. Muy bien, licenciada. La conclusión. En la conclusión, La ley la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley nos responde a una necesidad urgente de la protección y justicia para las víctimas de la violencia de género. Al señalar las conductas agresivas de los hombres, lo que ha llegado a los debates sobre su inconstitucionalidad y su impacto de desigualdad de género de la legislación, es imperativo que la legislación evolucione para ofrecer una protección pronta y justa de todas las personas, independientemente de su... Compañera, ¿podría subir? Es crucial contar con normas específicas que aborden la violencia de género. Estas deben ser diseñadas e interpretadas de manera que no perpetúen la desigualdad ni excluyan a otros grupos vulnerables. Es imperativo que la legislación evolucione para ofrecer una protección pronta y justa a todas las personas independientemente de su género y que se implementen medidas que promuevan la igualdad, previniendo de la violencia en todas sus formas. Se puede observar que si existe discriminación para el género masculino debido a que no se le dé lugar a ser protegido por su género, sino que primero se le observe como la persona que agrede. Estereotipo es estereotipado de la sociedad. Esta es una desventaja en cuanto a la aplicación de la justicia. Por ideologías arcaicas existe ausencia de denuncias por parte de los hombres hacia las mujeres. Es evidente que las entidades del Estado minimizan las quejas y necesidades del hombre para evitar esta engorrosa situación del grupo masculino y otros géneros que optan para no presentar sus denuncias. ¿Ya? Bueno, yo tengo Muchísimas dudas. gracias. Si estábamos hablando de teorías de género, según ustedes, entonces, ¿qué es lo que más hace que no se tome en cuenta las denuncias de los hombres? Dime, Celia. Con gusto, licenciada. En primer lugar, tenemos que no hay apoyo y no hay una institución que apoye así firmemente al hombre. Por ejemplo, como la defensa penal se dedica a las mujeres, pero a los hombres los mandan a los diferentes bufetes populares. Entonces, ellos por la vergüenza, porque no están acostumbrados a ese tipo de denuncias y todo, siempre el miedo a la burla, ¿verdad? Entonces no hay denuncias y es por eso que el desconocimiento de que no, o sea, que ellos también tienen el derecho de ser ya sea escuchados, ayudados y auxiliados. No sé si con eso respondo, licenciada. Sí, me contestaste la otra pregunta que te iba a hacer también. ¿Por qué la defensa o por qué creen ellos de que no los apoya la defensa? Exactamente por eso, sino que los mandan a bufetes y allá pues tienen que volver a contar su historia, tienen que ver si los van a apoyar o no. Y entonces es lo que llamamos una revictimización, ¿verdad? Entonces, tanto los niños como las mujeres pasan por lo mismo de tener que contar su historia, pero para un hombre, hablando de la teoría de género, ¿verdad? Pues les da más pena porque dirán, puchica, yo soy el hombre, se supone que según mi masculinidad yo tendría que aguantar y no tener que estarme quejando, ¿verdad? De que vino una mujer y me dañó, ¿verdad? Entonces, sí. Solo quería el dato bien que tomaron. Hubo un dato que dijo Diego, creo yo,
del índice de muertes violentas de hombres y mujeres. ¿Cuál fue el dato exacto? O sea, aquí en teoría sabemos de que los que más mueren pues son los hombres por violencia. Pero ¿cuál es el dato en sí, Diego? ¿Lo recuerdas? Disculpe, Ligda, ¿cuál es el cuál En los de- últimos 7 años, el total de muertes violentas, un 15% corresponde a mujeres. En el 2021, de los delitos que causaron las muertes violentas de mujeres, la mitad fueron homicidios, seguidos por asesinatos con un 27% y una cuarta fueron femicidios. En el año 2020, durante la pandemia, hubo una reducción de la delincuencia en general, pero lamentablemente por primera vez hubo más femicidios, un 25%, que asesinatos, del 21%. Sí, ese es otro factor psicológico, ¿verdad? Ajá. Estaban encerradas en su casa con su cónyuge, Exacto. compañero, y entonces fue cuando se Y disparó la la- desesperación de estar encerrados y Lo que quería era se el dato disparó, en ¿verdad? sí de si los hombres, pues obviamente son los que mayores son víctimas de violencia. Entonces, si ellos tienen el Ah, ok, índice claro. más grande, ¿por qué entonces no se les da a ellos también una protección? Ok, en el año 2022, 2.567 hombres fueron víctimas de la violencia, mientras que se registraron 437 homicidios de mujeres. El incremento de ambos fue parecido, de un 6.2% y un 5.8% respectivamente. Y el año anterior se cometieron menos asesinatos de personas de ambos sexos que en 2019, cuando se reportaron más de 3.000 homicidios masculinos y más de 500 femeninos. Quedémonos ahí. Nuestra conclusión en sí es de que sí, los hombres también necesitan protección, también son víctimas, tienen mayores porcentajes de violencia también, y hay que cambiar la teoría de género. O sea, la igualdad también debería ser para todos. Es cierto, la mujer es considerada el factor débil dentro de esta relación, pero también hay que hacer la investigación pertinente, tal como decían ustedes, ¿verdad? A veces incluso hasta por la teoría de género no nos dan a nuestros hijos cuando estamos peleando por ellos, y puede ser que la mamá sea quien los trataba mal. Entonces, está bien su investigación. Nos pasamos rapidito al otro grupo porque ya vamos atrasaditos. Gracias, licenciado. Tenle. Licenciada, disculpe, yo soy César Giovanni, yo por no interrumpir del grupo 2, por la cuestión de Sí, la ya vi tu asistencia. mensaje. Ah, del grupo 2 tenía yo una duda. ¿Dina y Adira y Daniel Estuardo todavía siguen en su grupo o no? Porque no se presentaron el día que dieron el primer avance y ahorita tampoco están. Dina y Daniel Estuardo. ¿Quién es el coordinador? Yo, licenciada, Licenciada, fíjate que se supone que perdón. sí. Dale. ¿Sí? ¿Quién habla? Perdón, licenciada. Buenas tardes. Fíjese que yo no sé si me mencionó al principio, pero soy del grupo 2. Mi internet no estaba bien y no sé si usted me escuchó, pero sí estaba acá en la presentación desde el inicio. Jennifer, yo creo que me escribiste, sí, ya te puse. Yo pregunto, pero por Dina y por Daniel. Sí, licenciada, fíjese que se supone que ellos están en el grupo, pero la verdad, tanto en el trabajo como en el caso Ah, que no se perdón, han Liz, presentado. pero yo creo que me tomó nota también, entonces por eso le comentaba. Dejemos hablar a la coordinadora. ¿Qué decías? Perdón, sí, de que tanto ellos no se han presentado ni en el trabajo, en el grupo, nada. Entonces, me imagino que no sé si siguieron el curso o no, porque no avisaron nada. Ah, bueno, ellos dos nada entonces. No. Esa era mi duda, porque no les vamos a poner puntos y ni siquiera se están presentando. Exacto. Ahora, César, no sé qué pasó con César Josué. Fíjese que él anda trabajando, entonces me dijo que venía de camino todavía. ¿Y Brenda? Aquí estoy, Ah, licenciada. bueno, Brenda Lisset, ¿verdad? Sí, Esteban Castro. Bueno, ahí estamos entonces. Solo ellos dos, 0. ¿va? Bueno, sigamos con el otro, Michelangelo. ¿Cómo se dice? ¿Michelangelo o Michelangelo? Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Michelangelo David Méndez Martínez, coordinador del grupo Michelangelo. 6. Ujú. Nosotros tenemos, elegimos la ley de lavado contra dinero, perdón, contra lavado de dinero y otros activos en Guatemala.
Y vamos a hacer una presentación para que sea un poquito más breve. Solo mientras, rapidito. Michael, ¿estás? Oscar Rudy. Presente, licenciada. Carle Mireya. Presente, licenciada. Juan Ardani. Presente, licenciada. Alma Gabriela. Presente, licenciada. Fabiola Olivia. Presente, licenciada. Brian Alejandro. Presente, licenciada. Mirza Noemí. Presente, licenciada. Pablo Alejandro. No está. César Augusto. Presente. Pedro Martín. Presente, licenciada. Carlos Aníbal. Presente. Daris Obansi. Darisa Obansi. Presente. Melanie Esperanza. No está. Claudia Unice. Presente. Edgar Giovanni. Presente, licenciada. Belén Laura. Presente, licenciada. Brian Isaac. Presente, Leida, buenas noches. Solo no tengo a Melanie y a Pablo. Presente, licenciada. Es que sí estaba, pero no podía activar mi micrófono. Ah, bueno, venga, solo Pablo entonces. Dale, Michael Angelo. Gracias, licenciada. Va a exponer otro compañero. De hecho, son 7 expositores en total. Y, por favor. Claro, muy buenas Ok, noches. breves, ¿verdad? No leamos, resumamos y nos vamos rapidito porque perdón que les haya tocado ya solo poquito tiempo, ¿verdad? Sí, claro. El planteamiento del problema. Las entidades bancarias o empresariales capacitan a sus colaboradores sobre el tema del lavado de dinero. La definición del problema. La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, es el órgano administrativo encargado de velar por el objetivo en cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, utilizando la información a su disposición para el análisis de las operaciones, para identificar personas, cuentas, productos y servicios, rastreando actividades y transacciones en particular. Es importante el conocimiento de la aplicabilidad de la ley especial de la materia, a efecto de establecer su alcance y conocimiento dentro de la iniciativa privada, tomando en consideración los controles que las mismas pueden aplicar para disminuir el riesgo de incurrir en colaboración para la comisión de un hecho delictivo y de esa cuenta blindar su participación, mejorando los procedimientos existentes y fomentando la cultura de ética, transparencia y denuncia de actos contrarios a la ley. La especificación del problema. En el lado humano, diagnosticar el nivel de capacitación que poseen los colaboradores en el sistema bancario, así como determinar el nivel de capacitación que poseen en coordinación con la Intendencia de Verificación Especial, IVE, en relación al lavado de dinero y otros activos. Del lado metodológico, investigar sobre el factor humano en las entidades bancarias en cuanto a la posible comisión de un delito de lavado de dinero y otros activos, así como recopilar los antecedentes de lavado de dinero para determinar los riesgos y consecuencias que ocasiona el lavado de dinero para Guatemala y el sistema bancario. La delimitación del problema. A través de la constante capacitación de los colaboradores del sistema bancario y empresarial del país, crear una estrategia con innovación tecnológica para determinar la procedencia de los fondos monetarios y así aprender a determinar patrones o conductas que parezcan sospechosas para evitar la posible comisión de un delito de lavado de dinero y otros activos. La operacionalización del problema. Se realizará una investigación y recolección de datos para conocer si las personas que trabajan en los distintos bancos de Guatemala tienen la capacidad de identificar el momento en que se está cometiendo el delito de lavado de dinero y proponer soluciones con el fin de erradicar la comisión de dicho delito y a la vez que los empleados de los bancos en Guatemala puedan ser mejor capacitados en cuanto al tema de lavado de dinero. Dejo el tiempo a mi otro compañero. Buenas noches, licenciada y compañeros.
Nuestro marco teórico básicamente radica en la importancia de conocer que Guatemala sostiene relaciones internacionales con otros países a efecto de poder combatir este ilícito. La cooperación radica básicamente en la implementación de estándares internacionales y en la creación de nuevas leyes especiales que van enfocadas a combatir de manera frontal el ilícito. Nuestro marco teórico básicamente radica en el decreto 67-2001, que es la ley contra el lavado de dinero u otros activos, y lo complementamos con el conocimiento del decreto 55-2010, la ley de extinción de dominio. No lo tocamos a fondo, solo es parte de nuestro marco teórico. El decreto 58-2005, la ley contra el financiamiento del terrorismo. Todo este tipo de legislación especial comprende definitivamente la creación de entidades específicas que van a colaborar con el tema de fiscalización y control de este tipo de ingreso de dineros ilícitos, como lo es la Intendencia de Verificación Especial y la Unidad de Información Financiera. Como antecedentes, producto de nuestra investigación, logramos determinar que en la década de los 80s y 90s se produjeron dos eventos claves, como lo fueron la liberalización de los sistemas financieros a nivel mundial y el desarrollo de la Comisión del Delito de Narcotráfico. Esas dos cuestiones impactaron de forma grande a las sociedades porque comenzaron a haber diferentes flujos de efectivo en las economías nacionales y había que implementar nuevos controles, nuevos procedimientos para poder determinar qué dinero era lícito y cuál no, y por qué era viable que definitivamente no entrara al mercado. Para el estudio y la comprensión de nuestra ley especial tuvimos que enfocarnos directamente en conocer el ilícito penal como tal. Y para esto nosotros consideramos fundamental poderles dar a conocer a ustedes en qué consiste el lavado de dinero, de forma muy breve porque tenemos el tiempo en contra. Pero básicamente el delito de lavado de dinero se desarrolla en tres etapas: en la colocación, en la estratificación y en la integración de ese capital. La colocación que va directamente relacionada con la inclusión de ese flujo de efectivo a una economía nacional, la introducción a la economía, y es una acción que se lleva a cabo mediante instituciones financieras, casas de cambio, cooperativas, inmobiliarias y otros negocios que por su giro comercial manejan grandes flujos de efectivo. La estratificación, que consiste en la conversión de este tipo de dineros mediante diferentes transacciones financieras y monetarias que lo que hacen es disfrazar el rastro y la proveniencia de los dineros para darle un aparente a futuro carácter de legalidad. Y en la integración se hace regresar nuevamente el efectivo al mercado dentro de su flujo comercial regular, ya con una apariencia de legítima. Naturalmente, esto trae consecuencias totalmente negativas para una sociedad, para una economía nacional, y el Fondo Monetario Internacional, para poder determinar este tipo de cuestiones, ha realizado diferentes estudios y nosotros nos enfocamos en tres específicas consecuencias que son las que amarran una con otra. La primera sería la distorsión de la inversión y la productividad. La segunda sería el riesgo inminente para la reputación de un país entero. Y la tercera, el aumento de la delincuencia. De estas tres podemos definir que es el riesgo inminente para la reputación de un país la principal causa de la distorsión de la inversión y de la productividad, naturalmente, porque esto atrae o fomenta otros niveles de corrupción que alejan por completo la inversión internacional, y esto permite que los delincuentes sigan teniendo ese flujo de efectivo metido en el mercado que les permite naturalmente continuar con sus operaciones delictivas. Respecto a la base legal, compañeros, nos podemos enfocar específicamente en 4 artículos. Es imposible poder resumir una ley porque cada artículo va concatenado y cada uno de ellos pues tiene una razón de ser dentro del marco legal y dentro de una ley especial. O sea, es imposible poderlos delimitar, pero logramos identificar 4 artículos con los que podemos tener una comprensión demasiado somera pero bien objetiva de la ley. El artículo primero, que es el que determina el objeto de la ley. El artículo segundo, que tipifica el ilícito penal de lavado de dinero u otros activos. El artículo 18º, que nos da a conocer a las personas obligadas a la observancia y aplicación de esta ley, producto de su giro comercial. Y el artículo 19º,
que comprende los programas y controles que las personas obligadas deben tomar en consideración, adoptar y ejecutar para combatir la comisión de este delito, que es lo que naturalmente sustenta nuestra investigación, porque son esos procedimientos que los colaboradores de las entidades financieras y otro tipo de entidades privadas, digámoslo de esta manera, que por su giro comercial necesitan poder conocer esta ley para no incurrir en ninguna acción u omisión que sea constitutiva de delito. Los dejo con nuestro siguiente compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar respecto a la investigación que hicimos en base a encuestas en una entidad bancaria, que por ciertas razones no vamos a decir qué entidad fue, pero en resumen, tenemos que un 80% de los empleados bancarios sí conocen respecto a las leyes, en este caso a la ley de lavado de dinero y otros activos, y un 20% no conoce de esta ley. ¿Qué sucede? Que hay un montón de empleados y hay muchísimos que están ingresando a entidades bancarias y que no tienen el conocimiento respectivo y no se han capacitado, obviamente, desde las inducciones. Y cuando llegan los casos de lavado de dinero de manera disfrazada, pues obviamente no saben cómo reaccionar, no saben cómo responder. Y ese 20% de personas que no está preparada es lo que hay, y definitivamente es por donde se ocurre esta mafia, ¿verdad? Tan horrenda como lo es el lavado de dinero. También hablando un poquito de derecho comparado, nosotros en nuestra investigación quisimos hablar respecto a la legislación argentina, ¿verdad? Ya que en Argentina el lavado de dinero se ha regulado como una forma de encubrimiento y se regulan dos supuestos que contienen los verbos rectores de la acción delictiva. La número 1 dice que el que convierte, transfiere, administre, vendiere, grabare o aplicare, ¿verdad? Esto nos recuerda a, por ahí he visto yo en algunos bancos, algunos rótulos que dice que el que presta su cuenta puede irse preso sin darse cuenta, ¿verdad? Porque pues tenemos misma similitud en cuanto a los conceptos que nos llevan a decir que tenemos un caso de lavado de dinero. Y el número 2, el que recibiera dinero u otros bienes de origen delictivo con el fin de hacerlo aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito. Esto que conoce comúnmente como lavandería, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Tenemos varios negocios de los cuales podemos hablar que aplican este tipo de conceptos para sus fines inescrupulosos. Como cierre, podemos hablar de que Guatemala ha sido un tanto positiva, ya que se ha logrado avanzar en temas de seguridad por medio de diferentes implementaciones y las entidades bancarias como sujetos de derecho, pues obviamente están obligadas a cumplir con todo lo establecido en cada recomendación. Si bien es cierto, 20% de los empleados no están capacitados, pues un 80% sí, y eso es un punto positivo a nuestro favor. En ese sentido, cabe mencionar que los problemas son a nivel jurídico en el sistema interno del país, incluyendo aquí, como todos sabemos, corrupción, incumplimiento de tareas y falta de leyes que sean de beneficio para el país. Solamente. Buenas noches, licenciadas y compañeros. En nuestra hipótesis, tomamos nosotros que en la actualidad se tienen métodos conocidos para el lavado de dinero u otros activos, ante los cuales algunos colaboradores de entidades bancarias o comerciales no tienen la capacitación adecuada ni procedimientos establecidos para contrarrestar el intento de transacciones sospechosas. Como objetivo general, tenemos comprobar el nivel de capacitación en cuanto al decreto 67-2001, ley contra el lavado de dinero u otros activos, procedimientos a seguir y aplicación por parte de los colaboradores de las entidades bancarias o empresariales. Asimismo, pues en nuestros objetivos específicos, determinar el nivel de capacitación que los colaboradores de entidades bancarias y empresariales tienen sobre la ley contra el lavado de dinero u otros activos.
conocer los procedimientos aplicados para evitar incurrir en acciones u omisiones constitutivas de delito y los controles utilizados para determinar la procedencia de los recursos y su carácter ilícito. Determinar cuáles son los controles y procedimientos más usuales y efectivos conforme al giro comercial de las actividades y el manejo que los colaboradores tienen de los mismos. Muy bien, pues para justificar nuestra investigación es menester hacer mención que el lavado de dinero u otros activos es un delito que tiene un gran impacto en la economía global y puede tener consecuencias negativas como la corrupción, la violencia social y la concentración ilegal de riqueza. Para prevenir el lavado de dinero y otros activos se pueden tomar medidas anticipadas para evitar que las ganancias de actividades ilícitas se legitimen a través de actividades económicas formales. Las entidades o empresas dedicadas a transferencias, instituciones financieras, aseguradoras, casas de empeño, compañías de seguros, cooperativas de ahorro, entre otras del mismo giro comercial, y las personas jurídicas que reciben fondos del Estado o del extranjero deben presentar informes sobre la procedencia de los recursos financieros. Según la Superintendencia de Bancos, los reportes de transacciones sospechosas son resultado de los informes que presenta el sistema bancario. Aunado a ello, los colaboradores de estas entidades deben estar capacitados para identificar cuentas con múltiples movimientos o de alto volumen y deben estar instruidos para saber cómo actuar en el caso se identifiquen transacciones irregulares o sospechosas. Sin embargo, la implementación de la ley no todo ha sido fácil. En cuanto a evitar el delito, muchos casos dentro de nuestro sistema de justicia han contribuido al estudio disciplinado de la ley y su perfeccionamiento para contribuir a la averiguación de la verdad, para el fortalecimiento de las plataformas fácticas del ente acusador para buscar la imposición de sentencias que sienten un precedente cada vez más fuerte en contra del crimen organizado. Gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la determinación de los métodos a emplear. Nosotros utilizamos el método analítico en la investigación para poder desmembrar de un todo en partes, así observar las causas, la naturaleza y efectos. También utilizamos el método sintético. El método sintético consiste en reconstruir o unir las partes del todo de una manera cualitativa. En nuestra investigación lo utilizamos para sintetizar la información, la que tuvimos acceso de tal manera que tomamos únicamente lo más importante. También utilizamos el método inductivo. Este método nos permitió analizar las leyes nacionales e internacionales, teorías, principios, doctrinas que tratan el derecho constitucional y la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Y también utilizamos el método comparativo. Con este método nos permitió comparar nuestra legislación, que es el decreto 67-2001, ley contra el lavado de dinero y otros activos, con la otra ley que en nuestro caso específicamente con la legislación de Argentina que se llama lavado de activos. Muchas gracias. Sigamos con el siguiente compañero, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros también pues utilizamos en este caso algunas técnicas para llevar a cabo esta investigación. Tenemos las técnicas bibliográficas, que es una investigación científica que nos brinda gran ayuda. A través de ella podemos encontrar información que nos ayuda a comprobar la hipótesis que se desarrolla en el proceso, lo cual nos conduce a un avance para obtener mayores resultados. Generalmente, en relación a esto, se puede decir también que se explora lo que se ha escrito acerca de un tema determinado, que es información que ya tenemos como antecedente. Además, también utilizamos las técnicas documentales, que en este caso, pues su mismo nombre lo dice, son todos esos aportes escritos de autores anteriores o doctrinarios para poder llevar a cabo una investigación y tener una mayor base como fundamento para utilizarlo y desarrollarlo de una manera que podamos encontrar nuevo conocimiento.
También se utilizó, además de eso, algunas técnicas de campo. En este caso, la técnica de campo principalmente que utilizamos fue la de la encuesta. Como ya mencionó mi compañero anteriormente, pues se llevó a cabo una encuesta a algunas personas que trabajaban en entidades financieras. Este método, pues, es mucho más útil como lo realizamos cuando se tiene a personas que ya tienen conocimiento sobre el tema, ya que su opinión es mucho más válida y fundamentada en hechos científicos y documentados. Ya en este caso, una persona que trabaja en una entidad bancaria va a tener alguna clase de entrenamiento o capacitación, por lo cual al momento de obtener una muestra de lo que él conoce o parte de su conocimiento, se tendrá un dato mucho más exacto. También se utilizó, además de ello, pues la observación directa. En este caso no está en la diapositiva, pero pues la observación directa, en este caso, nosotros la llevamos a cabo y es una de las principales métodos científicos de investigación, que es tener contacto directo con el fenómeno que se está investigando. Muchas gracias. Terminamos, ¿verdad? Entonces concluimos que sí hay capacitación en los bancos. Solo son pocas las personas que no tienen capacitación para saber cómo actuar en casos de lavado de dinero. Perdón, licenciada, solo como aporte en los bancos, en los bancos y otras instituciones, licenciada, de las que la ley determina como personas obligadas. Como aparte de los bancos, pues definitivamente podemos observar las inmobiliarias, por ejemplo, que en efecto siguen teniendo algunos controles, en algunos casos un poco más estrictos. Solo es como aporte, licenciada. Gracias, Oscar. Entonces, según ustedes, ¿manejan manuales o les dan capacitación? ¿O no tienen un manual de procedimientos? Sí tienen manuales de procedimientos, licenciada. Sí tienen manuales de procedimientos y están en capacitación constante. Tenemos unos compañeros que elaboran en instituciones bancarias. Creo que pueden contribuir al aporte. Creo que no van a hablar. Bueno, si tienen prueba, yo los dejo ir. Les quería preguntar más, pero me están comentando que otros tienen prueba. Entonces, si ustedes también dentro del grupo tienen prueba, entonces pueden salir. Gracias por su presentación, estuvo muy bien. Ojalá que los demás grupos lo hagan así también, ¿verdad? Que era solo conciso, claros y los conceptos, ¿verdad? Lo que necesitaban poner y sus conclusiones. Espero que los demás puedan tomar ejemplo del grupo que acaba de pasar, ¿verdad? Porque solo lo básico. Bueno, entonces, feliz noche, chicos. Mañana grupo 4 y 7, por favor, concisos, para que no nos atrasemos y no le quitemos tiempo al siguiente grupo. Gracias, Michael Angelo, por haberlo hecho rápido y perdón que no podamos seguir platicando del tema. Licenciada, disculpe. Licenciada. Sí, Diego, dime. Ligda, no sé si me podría hacer favor de reabrir otra vez la asistencia, es que se me olvidó anotar. Yo no soy, es Yandy. Escríbele a él en WhatsApp. Dile que tú sí, ya lo escribí, pero no contesta. Tal vez ya se fue al examen. Escríbele en un ratito para que te dé permiso, pero yo ya tomé asistencia contigo aquí por si no te aparece la de hoy. Ya, pues sí, gracias, licenciada. Voy a intentar entonces. Vayan entonces, suerte, ánimo, chicos.